En este caso vamos a ver dos péndulos de longitud L, compuestos por una masa m1 y una masa m2, y están acoplados por un resorte de constante K. Podemos determinar que estos péndulos forman con la vertical un ángulo θ1 para el primero y un ángulo θ2 para el segundo. Y para este problema voy a considerar que el estiramiento del resorte es el resultado del desplazamiento de las partículas m1 y m2 solo en el eje horizontal, ya que vamos a hacer un tratamiento para ángulos de θ1 y θ2 pequeños, es decir, la formulación típica de pequeñas oscilaciones. Vamos a resolver utilizando la formulación lagrangiana, así que tenemos que definir nuestra energía cinética y nuestra energía potencial. En este caso, para definir la energía cinética, lo que vamos a tener es un medio de la masa 1 por, y para la velocidad lo que voy a utilizar son coordenadas polares, así que voy a tener L por θ1 punto, todo esto al cuadrado. Para la masa 2 voy a tener un medio de la masa 2 por L por θ sub punto 2, también al cuadrado. Por otro lado, para la energía potencial, voy a tener por un lado energía potencial gravitatoria y por otro lado energía potencial elástica. Así que para la energía potencial gravitatoria voy a definir mi energía potencial igual a cero, acá en el techo donde inician los péndulos. Entonces voy a necesitar calcular esta altura, que va a ser igual a L por el coseno de θ sub i, sea 1 o 2 en cada caso. Entonces, para la primer masa, lo que voy a tener es que la energía potencial va a ser menos m sub 1 por L por el coseno de θ sub 1, y esto por g. Del mismo modo, para la segunda masa voy a tener menos entonces m sub 2 por g por L por el coseno de θ sub 2. Por otro lado, voy a tener que sumar a esto la energía potencial elástica, que va a ser un medio de la constante del resorte por el estiramiento del resorte. Este va a estar dado por la diferencia que tengamos en los desplazamientos para cada una de las masas de los péndulos. Para el primer péndulo tenemos este desplazamiento que va a ser igual a L por el seno de θ1, y para el segundo vamos a tener este desplazamiento horizontal que va a ser L por el seno de θ2. De modo que el estiramiento neto del resorte va a ser igual a L por el seno de θ2 menos L por el seno de θ1, todo esto al cuadrado. Con esto podemos utilizar estas expresiones para formar el lagrangiano de nuestro sistema. Y para obtener las ecuaciones de movimiento, lo que voy a tener que hacer es hacer la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del Lagrangiano con respecto a θ sub 1 punto para esta primera ecuación, menos la derivada parcial del Lagrangiano con respecto a θ sub 1. Esto va a ser igual a 0 porque es un sistema conservativo. Entonces, voy a tener la derivada con respecto al tiempo de... El único término que tiene θ sub 1 punto es el primero, así que derivándolo me va a quedar m sub 1 sobre 2 por 2 por L por θ sub 1 punto. Esto menos la derivada parcial del Lagrangiano con respecto a θ sub 1. Tengo θ sub 1 en este tercer y cuarto términos. Así que derivando este tercer término, lo que me va a quedar es la derivada de coseno es menos seno, así que voy a tener menos m sub 1 por g por L por el seno de θ1. Para el siguiente, para el último término, que también tiene θ sub 1, voy a tener menos k sobre 2 por, y acá voy a tener que aplicar regla de la cadena, así voy a tener 2 por la expresión del paréntesis que es igual, seno, L por seno de θ2 menos L por el seno de θ1, por la derivada dentro del paréntesis con respecto a θ1, así que voy a obtener solamente el segundo término, así que me va a quedar menos L por coseno de θ1. Y todo esto es igual a 0. Entonces, derivando este corchete con respecto al tiempo, acá esto lo puedo simplificar, me va a quedar m sub 1 por L por θ sub 1 punto punto. Y ahora voy a reacomodar esta expresión, me va a quedar más m sub 1 por g por L por el seno de θ1. Y acá, a ver, me va a quedar entonces, menos por menos es más, pero tengo este otro menos de acá,
Así que me va a seguir quedando menos K sub 2. Este 2 se me va a simplificar con el 2. Así que me va a quedar K por L por el coseno de tita 1. Bien, por esta expresión entre paréntesis como está. Me va a quedar L seno de tita 2 menos L seno de tita 1. Todo esto igual a 0. Y en un paso más, ahora voy a distribuir esta expresión. Entonces, distribuyendo esto a cada uno de los términos dentro del paréntesis, lo que voy a tener es menos K por L cuadrado por coseno de tita 1 por el seno de tita 2 más K por L cuadrado por el coseno de tita 1 por el seno de tita 1, y todo esto es igual a 0. Y voy a operar de igual manera para tita sub 2. Entonces tenemos dos ecuaciones diferenciales de segundo orden, pero si se fijan, ya que tenemos términos de senos y cosenos con nuestras incógnitas, son ecuaciones no lineales. Lo que vamos a hacer es a realizar el tratamiento para pequeñas oscilaciones para linealizar esta expresión. Es decir, vamos a considerar que el ángulo θ sub i es muy pequeño, ya sea θ sub 1 y θ sub 2, de modo que el seno de θ sub i va a ser aproximadamente igual a θ sub i y el coseno va a ser aproximadamente igual a 1. Además voy a simplificar un poco las expresiones dividiéndolas a todas por L sub 2, de modo que en esta me va a quedar dividido L, el L sub 2 se me simplifica, y lo mismo para la segunda. También voy a dividir la primera expresión por M sub 1, de modo que se me va a simplificar, excepto los términos que no tienen M sub 1, que me quedan divididos en M sub 1, y lo propio para M sub 2 en la segunda expresión. Entonces voy a reescribir estas expresiones. Para la primera me va a quedar θ sub 1 punto punto más, voy a tener G sobre L, en lugar de seno de θ sub 1 voy a tener θ sub 1, voy a tener menos K sobre M sub 1, en lugar de coseno se me va a hacer un 1, así que no pongo nada, y en lugar de seno de θ 2 voy a tener θ sub 2, más K sobre M sub 1, por, otra vez, coseno se me vuelve 1, y el seno de θ 1 me queda como θ sub 1, esto es igual a 0. Para la segunda ecuación voy a tener θ sub 2 punto punto, más G sobre L. Acá tengo el seno de θ sub 2, así que me va a quedar θ sub 2, más K sobre M sub 2, por coseno me queda igual a 1, y seno de θ sub 2 me queda θ sub 2, menos K sobre M sub 2, por, otra vez coseno se me hace igual a 1, y el seno de θ sub 1 me queda igual a θ sub 1, y esto es igual a 0. Ahora bien, en esta expresión, mis incógnitas son θ sub 1, θ sub 2, punto punto, θ sub 1 y θ sub 2 sin las derivadas con respecto al tiempo. Entonces lo que voy a hacer es reagrupar estas expresiones para que me queden las variables ya separadas. Me va a quedar θ sub 1 punto punto más θ sub 1 por todos los términos que tienen θ sub 1, en este caso tengo G sobre L, más K sobre M sub 1, más θ sub 2 por, el único término que tiene θ sub 2 es este que está multiplicado por el factor menos K sobre M1, todo esto igual a 0. Para la segunda ecuación voy a tener θ sub 2 punto punto más θ sub 1 por menos K sobre M sub 2 más θ sub 2 por, y acá voy a tener otra vez G sobre L más, más K sobre M sub 2. Todo esto es igual a 0. Como siempre en estos casos en los cuales tenemos varios osciladores acoplados, lo que conviene es expresarlo en forma matricial, y para esto voy a separar algunos términos. Si se fijan, tenemos θ sub 1 punto punto y θ sub 2 punto punto, este es el vector de aceleraciones, y esto típicamente está siendo multiplicado por una matriz de masas. A esta la vamos a construir como una identidad simplemente. Bien, y a esto le vamos a sumar
todos los componentes que componen nuestra matriz de rigidez. En este caso son los que multiplican a tita sub 1 y tita sub 2. En este caso tenemos G sobre L más K sobre M1 menos K sobre M1 menos K sobre M sub 2 y G sobre L más K sobre M sub 2. Esta es mi matriz de rigidez K y va a estar siendo multiplicada. A ver, este era el vector de aceleraciones. Va a ser tita punto punto. Y esta es mi matriz de masas. Bien, y esta matriz de rigidez K va a ser multiplicada por mi vector de desplazamientos, tita sub 1 y tita sub 2. Mi vector de desplazamientos tita. Y todo esto es igual a 0. Ahora bien, si se fijan, esta ecuación que tenemos acá tiene una matriz de rigidez que no es simétrica porque por un lado tenemos menos k sobre m sub 1 y menos k sobre m sub 2. Para el alcance de este curso vamos a estar viendo lo que son sistemas lineales y para esto necesitamos que esta matriz sea simétrica. Así que la vamos a reescribir y acá voy a cambiar m sub 1 y m sub 2, ahora van a pasar a ser directamente iguales a m. Bien, acá esto lo voy a expresar como un vector nulo. Bien. Así tenemos la expresión correcta. Y ahora, como siempre, voy a buscar mis frecuencias naturales del sistema. Para esto voy a proponer una solución, como ya hemos visto en videos anteriores, del tipo A sub 1 por E a la I por omega t. Esto va a ser igual a tita sub 1. Y derivando dos veces con respecto al tiempo, voy a obtener tita sub 1 punto punto, que va a ser igual a menos, porque este me va a bajar dos veces, voy a tener I cuadrado, que es menos 1, por omega cuadrado por a sub 1 por e a la i por omega t. Y de forma similar voy a obtener para tita sub 2, a sub 2 por e a la i por omega t. Y para tita sub 2 punto punto voy a tener menos omega cuadrado por a sub 2 por e a la i por omega t. Bien, con esto voy a reemplazar estas expresiones en mis dos ecuaciones que tengo para el sistema. Pero antes voy a hacer un pequeño cambio de variables. Voy a decir que esta expresión que se me repite acá en los términos de la diagonal, que es g sobre l más k sobre m. Esto voy a decir que es igual a h, solo para poder simplificar la expresión que vamos a obtener. Entonces, reemplazando tita sub 1, tita sub 2 y sus respectivos punto punto, llego a esta expresión. Acá mis incógnitas son a sub 1 y a sub 2. Así que voy a reescribir esta expresión separando a sub 1 y a sub 2. Y como siempre lo voy a reacomodar para que tenga una expresión matricial. La única forma de obtener una solución no trivial para este sistema es que el determinante de esta matriz sea igual a 0. Este determinante me va a quedar igual a, multiplicando, a ver, voy a tener que multiplicar este por este, menos este por este. Así que voy a tener omega a la cuarta, menos omega cuadrado por h. Esto por 2, ya que voy a tener otra vez omega h por omega cuadrado, más h cuadrado. Y esto va a ser menos k sobre m al cuadrado. O sea, va a tener k cuadrado sobre m cuadrado. Todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces, acá, si se fijan, estamos ante una ecuación bicuadrática, donde la voy a reescribir, donde mi incógnita va a pasar a ser omega cuadrado, que lo voy a poner entre paréntesis para que se entienda todavía más que esa va a ser mi incógnita. De modo que voy a tener omega cuadrado al cuadrado menos 2h por omega cuadrado, otra vez mi incógnita. Y esto más mi término independiente, que lo voy a poner entre corchetes, y va a ser h cuadrado menos k sobre 2 dividido m sobre 2. Todo esto es igual a 0. Entonces, resolviendo la ecuación cuadrática, voy a obtener mis valores de omega cuadrado sub 1 y sub 2. Y esta ecuación me va a quedar como menos b, mi factor, a ver, voy a identificar los factores, entonces a es igual a 1, este menos 2h es igual a b, y este último factor entre corchetes es igual a c.
Y si recuerdan la ecuación cuadrática, la solución para las raíces es menos b cuadrado más menos raíz cuadrado de b cuadrado menos 4ac, todo sobre 2a. Así que vamos a tener 2h más menos, acá vamos a tener una raíz cuadrada de 4h al cuadrado menos 4 por 1 en el caso del factor a, por el valor de c, que es h cuadrado menos k cuadrado dividido m cuadrado. Bien, todo esto está dentro de mi raíz. Y todo esto dividido por 2a, que es 2 por 1. No hay más. Bien, entonces, si resolvemos esto, me va a quedar finalmente igual a h más menos k sobre m. De modo que de esta expresión, lo que podemos obtener es que omega sub 1 al cuadrado va a ser igual a... Y a ver, si recordamos la expresión de h, nosotros teníamos... a ver, la voy a reescribir acá entonces. Tenía g sobre l más k sobre m. Y esto va a ser más menos k sobre m. Bien, entonces, para la primera voy a tener simplemente g sobre l. Es decir, restando este término se me simplifica. Y para la segunda, lo que voy a tener es g sobre l más 2 por k sobre m. Y estas van a ser mis dos expresiones de omega cuadrado. Mis frecuencias naturales para este sistema. Ahora, para la primera frecuencia, para omega sub 1, que es igual a g sobre l, la voy a reemplazar en esta ecuación de acá. Entonces, lo que voy a tener es menos, en vez de omega sub 1 al cuadrado voy a poner g sobre l, más h, esto por a sub 1, más a sub 2 por menos k sobre m, y todo esto es igual a 0. Entonces, esto lo puedo reacomodar, y a ver, acá recordemos que esto me queda menos g sobre l, más g sobre l, más k sobre m, porque esa es la expresión de h, por a sub 1, y esto va a ser igual a k sobre m por a sub 2. Entonces g sobre l se me va con g sobre m, y me queda k sobre m por a sub 1 es igual a k sobre m por a sub 2. Entonces, de esto podemos concluir que para la primera frecuencia del sistema vamos a tener que a sub 1 es igual a sub 2. Del mismo modo, para la segunda frecuencia del sistema, lo que vamos a tener es menos k sobre m por a sub 1 más, voy a tener a sub 2 por, en lugar de menos omega cuadrado, lo que voy a tener es menos g sobre l menos 2 por k sobre m. Y esto más la expresión de h. Recordemos que h es g sobre l más k sobre m. Y todo esto es igual a 0. Entonces, a ver, acá se me va a simplificar todo bastante. G sobre L se me va con G sobre L. Y este K sobre M se me va a ir con este 2. O sea que solo me va a quedar menos K sobre M. Entonces, con esto me va a quedar menos K sobre M por A sub 1 menos K sobre M por A sub 2 es igual a 0. Así que, otra vez, menos k sobre m se me simplifica con menos k sobre m. Y de cualquier forma puedo pasar el a sub 1 o el a sub 2 para el otro lado. Entonces me va a quedar que a sub 1 es igual a menos a sub 2. Este va a ser mi segundo modo normal para este problema. Entonces, a partir de estos, puedo determinar algunos vectores. Como por ejemplo, para este caso puedo tener el vector 1, 1. Y para este caso el vector 1, menos 1. O cualquier combinación lineal de ellos. Es decir, cualquier múltiplo del primer modo normal me va a dar un modo normal, me va a seguir dando el primer modo normal. Cualquier múltiplo del segundo modo normal me va a seguir dando el segundo modo normal. Y cualquier combinación lineal de ambos me va a dar todas las formas de oscilación posible para este sistema. Entonces, la expresión final para la ecuación de movimiento para mi sistema va a ser θ sub 1, θ sub 2
Esto va a ser igual a una constante C sub 1. Voy a poner el primer modo normal, que va a ser 1, 1. Y esto por E a la I por omega sub 1 por T. Recordemos que la expresión de omega sub 1 es la raíz de G sobre L, así que también la puedo reemplazar. Bien, voy a poner eso. Voy a poner la raíz de G sobre L. Y esto más otra constante C sub 2 por el segundo modo normal, 1 menos 1, por E a la I por omega sub 2, que va a ser entonces la raíz de G sobre L más 2K sobre M y todo esto por T. Con esto tengo la solución al problema de los dos péndulos con oscilaciones pequeñas que están unidos por un resorte, donde definimos las frecuencias normales para este sistema y también los modos normales de oscilación.